Al principio, no se tomaron a la Tierra en serio. Para ellos, éramos solo otro planeta atrasado en el confín exterior del sector J-19, apenas superando la tecnología precuántica, sin acceso conocido a agujeros de gusano y con una población que todavía discutía sobre fronteras, el clima y qué color de bandera importaba más. El Imperio Galáctico había catalogado nuestra existencia casi 2 siglos atrás y nos consideró irrelevantes para su futura expansión. Pero eso fue antes del incidente de Luneris. Antes del mensaje. Antes de que la Tierra decidiera levantarse y decirle al universo, no más. Todo comenzó con un solo evento. Un accidente diplomático. Afirmaron que una nave exploradora del Imperio, la Yakaran Dawn, salió del hiperespacio justo fuera de la órbita de Plutón, violando los protocolos de cuarentena planetaria que la Tierra había establecido en secreto un año antes. Nunca supimos de ese protocolo en las noticias. No en ese entonces. La mayoría aún creía que la NASA era la máxima autoridad espacial. Lo que no sabíamos era que, tras el incidente en 2083, el llamado silencio marciano, cuando nuestro primer puesto en Marte quedó en silencio, la Tierra había incrementado discretamente sus capacidades de defensa en el espacio, desviando recursos hacia un programa secreto llamado Proyecto Aegis. La Yakaran Dawn no respondió a los llamados. Simplemente avanzó, escaneando y grabando. Era una prueba, un sondeo para medir cuánto había avanzado la Tierra. Y en esa prueba, el Imperio cometió su primer error. Subestimaron la paranoia humana. El segundo error fue la sobreconfianza. La Tierra disparó primero. No un misil, ni un láser. No, les enviamos un mensaje. No a través de la comunicación estándar del Imperio. Secuestramos su red de transmisión, obligando a cada repetidor imperial entre aquí y el Nexo Orión a emitir una única frase en bucle en más de 400 idiomas. Este territorio está cerrado a toda entidad no terrana. Cualquier violación será considerada un acto de guerra. Los sorprendió. El Imperio no estaba acostumbrado a que se le hablara así, especialmente no por una especie que aún consideraban infantil. El tercer error. Enviaron un enviado diplomático escoltado por naves de guerra. En la mañana del 4 de mayo de 2091, una flota de 27 naves imperiales entró en nuestro sistema solar bajo el pretexto de establecer un diálogo. El mundo ni siquiera lo sabía. La persona promedio tomaba su café, desplazándose por noticias, ignorante de que la guerra interestelar estaba a un hilo de distancia. Pero los que estaban al mando, los responsables del proyecto Aegis, estaban listos. No lanzaron naves. Activaron la red. Nadie sabía realmente qué era en ese momento. Estaba en desarrollo desde 2059. Una colaboración entre físicos renegados, ingenieros de IA exiliados y una alianza clandestina de naciones cansadas de ser marginadas por la burocracia pacifista. La red no era solo un escudo. Era una declaración. Cuando la flota imperial llegó a distancia de ataque de la Luna, cada nave de su armada perdió energía. Las luces parpadearon, los motores murieron, los sistemas de armas se apagaron. Un apagón total. En el silencio absoluto del espacio, flotaron indefensos, atrapados como insectos en ámbar. Y entonces llegó el segundo mensaje. Han violado el espacio terrano. Ahora deben regresar e informar a sus amos. La Tierra ya no es su frontera. La Tierra es soberana. La Tierra está armada. La Tierra está despierta. El mensaje no fue enviado por las Naciones Unidas. No fue firmado por un presidente ni primer ministro. Fue firmado simplemente por humanidad. Por primera vez en la memoria galáctica, el Imperio dio la vuelta. Pero la historia no termina ahí. Nunca termina. Eso fue solo la primera jugada en un juego largo y peligroso. La retirada silenciosa fue más ruidosa que cualquier grito de guerra. En las semanas que siguieron a la humillante retirada del Imperio del espacio terrano, la galaxia contuvo la respiración. El Imperio, una hegemonía milenaria que había sometido a cientos de civilizaciones, se dio la vuelta en la puerta de un planeta insignificante sin disparar un solo tiro. Y la Tierra, ese mismo planeta olvidado, hizo una declaración tan audaz y absoluta que forzó al orden galáctico a cuestionar lo que acababa de presenciar. Dentro del Imperio, el pánico creció bajo la superficie como una podredumbre.
Por fuera, sus oficiales se burlaban, descartando el incidente como una falla temporal de energía. Pero tras puertas cerradas, analizaron la telemetría, revisaron los datos y examinaron los efectos persistentes de lo que la Tierra había desatado. La conclusión fue aterradora. La Tierra había desarrollado tecnología que el Imperio no podía comprender. Lo que empeoraba la situación era lo silencioso con que había sucedido. La humanidad había avanzado bajo su radar, como un depredador supremo fingiendo ser presa hasta que pudiera atacar. La red no era solo un campo localizado. Los registros mostraban que sus efectos alcanzaban un radio de 500.000 de kilómetros. Los patrones de energía no coincidían con interferencias gravitatorias o electromagnéticas comunes. Las mentes más brillantes del Tecnio Imperial admitieron en voz baja que lo que la Tierra usaba ni siquiera debería ser posible. Mientras la galaxia susurraba incrédula, la Tierra no celebraba. Al menos, no públicamente. Tras puertas cerradas, los líderes humanos se dispersaron entre la coalición profunda, el Consejo de Supervisión Terrano y los remanentes de los antiguos bloques nacionales, reuniéndose en lo que luego sería conocido como el Acuerdo de Zúrich. Por primera vez en 2 siglos, había unidad. Un entendimiento común. Había llegado el momento de la verdad. Habíamos provocado al dragón, y ahora teníamos que prepararnos para el fuego. La general Marisa Coyote, arquitecta del proyecto Aegis, se convirtió en la figura central de la doctrina de defensa terrana. No era política, no jugaba con los medios, pero era alguien a quien se escuchaba cuando el cielo empezaba a oscurecerse. Estratega de operaciones encubiertas convertida en física renegada, Coyote había pasado 30 años preparando el día en que la humanidad sería descubierta, y más importante, el día en que tendría que decirle a la galaxia que se apartara. En una sesión de emergencia clasificada, transmitida solo a nodos gubernamentales y militares clave, Coyote no se anduvo con rodeos. No estamos seguros. Aún no. El Imperio se retiró. Sí, pero no porque nos tema. Aún no. Se están reagrupando, calculando, buscando una debilidad. Ahora tenemos su atención. Y eso significa que volverán. Y la próxima vez no traerán diplomáticos, traerán exterminadores. Giró y tocó el mapa holográfico, que se alejó para mostrar el límite interior del territorio imperial conocido. Llamas rojas marcaban decenas de nuevas movilizaciones, naves, estaciones y agrupaciones de tropas. Tenemos 3 opciones, continuó. 1. Someternos y suplicar misericordia. 2. Huir, escondernos en nuestro sistema solar y esperar ser quemados. O 3. Luchar. No solo defender, luchar con inteligencia, luchar con fuerza y, sobre todo, luchar de tal forma que los haga cuestionar si vale la pena. El Acuerdo de Zúrich votó unánimemente, la opción 3. Así comenzó la Directiva Humana, una iniciativa global para convertir cada onza de innovación impredecible de la Tierra en arma. Científicos fueron reclutados de todos los países, laboratorios privados y estaciones orbitales. Mentes de IA que habían sido selladas bajo prohibiciones éticas fueron reactivadas bajo acuerdos simbióticos controlados. Inteligencia cibernética fusionada con la voluntad humana para formar sistemas de guerra adaptativos. Máquinas diseñadas no para la fuerza bruta, sino para el caos asimétrico. La humanidad siempre se había destacado por algo: convertir la desesperación en invención. Y el imperio se basaba en previsibilidad, orden, procesos y obediencia. Nosotros éramos todo lo contrario. Mientras tanto, en los pasillos sombríos del poder galáctico, el imperio convocó a su alto estrategium imperial, un conclave secreto compuesto por los 12 señores de la guerra, científicos y profetas más poderosos del dominio. Debatían cómo manejar la anomalía terrestre. Algunos querían arrasar el planeta, vitrificarlo desde la órbita y acabar con el problema antes de que se extendiera. Otros advertían que ese movimiento podría desestabilizar la percepción de invencibilidad imperial. Después de todo, si tenían que destruir un mundo primitivo para salvar las apariencias, ¿qué diría eso de su fuerza? Un tercer grupo, más calculador, propuso otra táctica: infiltración. Así, mientras la Tierra se fortificaba, el imperio despachó operativos, cambiantes criados para mimetizarse,
capaces de disfrazarse como humanos hasta el nivel celular. Se infiltraron en ciudades clave como Hong Kong, Lagos, Sao Paulo, Londres y Nueva Chicago. Su objetivo: recopilar inteligencia, identificar debilidades, socavar la cohesión terrana. Fracasaron. Uno por uno, los cambiantes fueron descubiertos. No por los gobiernos, sino por ciudadanos comunes. Resultó que ser humano no era solo cuestión de forma, sino de instinto, caos, emoción irracional. Los infiltrados intentaron imitar nuestro comportamiento, pero fallaron en lo esencial. No entendían el sarcasmo, las respuestas al trauma, o porque los humanos lloraban con los comerciales. Eran inquietantes, demasiado perfectos para una especie definida por la imperfección. Cuando la primera cambiantes fue expuesta en cámara en vivo por una adolescente en Lagos que subió el video a un sitio darknet sin filtros, el mundo entero prestó atención. Por primera vez, la población terrana sintió que la soga invisible se apretaba. Pero no nos quebró. Nos enfureció. Ya no solo construíamos armas, construíamos determinación. En órbita, se construyeron masivas estaciones alrededor de Marte y Saturno. Plataformas de cañones de riel en el espacio profundo, ocultas bajo los anillos de Neptuno, calibradas para disparar proyectiles relativistas. En la nube de Oort, enjambres de drones autorreplicantes permanecían latentes, observando. La Luna dejó de ser solo un satélite. Se convirtió en un centro de comando blindado que alojaba la primera matriz de inteligencia distribuida, una colmena de IA cuántica conectada directamente a la red de defensa terrana. Pero Coyote sabía que las armas no eran suficientes. No estamos aquí solo para sobrevivir, dijo en una sesión privada con el Consejo. Necesitamos cambiar la narrativa. Necesitamos que la galaxia tema el costo de tocarnos, no solo el poder, sino la imprevisibilidad. Debemos convertirnos en el monstruo debajo de su cama. Y así, la Tierra transmitió una vez más. Esta vez, no solo una advertencia, sino una declaración. El mensaje fue emitido a través de 10.000 nodos, atravesando firewalls imperiales, secuestrando feeds diplomáticos y de entretenimiento, incluso insertándose en implantes de ciclos de sueño. Durante 93 segundos, la galaxia se detuvo y escuchó. Somos la Tierra. Somos la humanidad. Somos la anomalía que pasaron por alto. Ustedes ven caos. Nosotros vemos adaptación. Ustedes ven emoción. Nosotros vemos conexión. Ustedes ven nuestras guerras, fracasos y debilidades. Pero nos levantamos de nuestras cenizas más veces de las que pueden contar. Nos llamaron primitivos. Y aquí estamos diciéndoles que se mantengan alejados. El espacio terrano es soberano. No advertiremos de nuevo. El mensaje terminó, no con una amenaza, sino con un rostro humano, solo uno. Una niña, no mayor de 7 años, sentada en el césped bajo el cielo azul de la Tierra, sonriendo mientras pájaros volaban detrás de ella. El subtexto era claro. Esto es lo que protegemos. Atrévanse a intentarlo. La galaxia permaneció en silencio durante días después de esa transmisión, hasta que llegó el mensaje del Imperio. Solo 2 palabras, pero suficientes para cambiarlo todo: desafío aceptado. Siempre tenían que responder. Ese era el problema con el Imperio. No se trataba solo de control, sino de percepción. Habían gobernado durante tanto tiempo, sometiendo tantos mundos bajo sus botas, que no podían permitirse dejar escapar un planeta cubierto de polvo. Aunque les costara billones. Aunque significara guerra. Las palabras desafío aceptado resonaron en todas las líneas de transmisión imperiales. No fue un susurro en la sombra. Fue su respuesta pública. Sus tambores de guerra, la declaración de que la Tierra los había empujado demasiado lejos, y ahora era momento de recordar a la galaxia quién tenía el látigo. En la Tierra, nadie parpadeó. Sabíamos que venía. Lo que la mayoría de los civiles no sabía, ni siquiera algunos gobiernos, era que la Tierra ya había previsto esto. El acuerdo de Zúrich no solo unió a los líderes terranos. Los hizo planear y simular cada escenario. En uno de los búnkers más profundos, bajo lo que antes era Groenlandia,
Un motor de probabilidad cuántico llamado SISIS había simulado más de 17.000 millones de escenarios bélicos en las últimas 3 semanas. En el 98.3% de esas simulaciones, el siguiente movimiento del imperio sería una demostración de dominio. Una flota no muy grande, pero lo suficientemente fuerte para enviar un mensaje. Fuerte para destruir, pero no demasiado como para parecer una reacción exagerada. La contraestrategia humana era simple: no permitir que ellos lanzaran el primer golpe. La flota imperial de guerra se llamaba el Puño del Alba. Era del mismo tamaño que la que habían enviado hace 3 siglos para aplastar la resistencia parnaxiana. Una fuerza medida y perfectamente diseñada, con 87 naves, cada una con potencia suficiente para esterilizar continentes. No para limpiar la tierra, pero sí para ponerla de rodillas. En el centro estaba el Dreadnought Valcoran Rex, una nave tan vasta que tenía su propio campo gravitatorio y una ciudad jardín interior para su tripulación élite. Para ellos, esto era teatro, una demostración, no guerra, disciplina. Salieron del salto espacial justo más allá de Neptuno, transmitiendo una única frase por todos los canales abiertos. Esta es su última oportunidad para rendirse y aceptar la integración a la estructura imperial. En la Tierra, la general Marisa Coyote miraba la pantalla con ojos inyectados en sangre. No dormía desde hacía días. «Están aquí», murmuró. «Muy bien», dijo. «Muéstrenles en qué hemos estado trabajando». Mientras ellos pulían botas, ella ordenó el comando Sigma. Por todo el sistema exterior, satélites ocultos se activaron. Los anillos de Neptuno, que durante años habían alojado sensores meteorológicos y sondas inactivas, se iluminaron como una tormenta eléctrica en el espacio. Los exploradores imperiales no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron destruidos por pulsos electromagnéticos tan poderosos que deshicieron sus escudos a nivel molecular. 4 naves desaparecieron antes de que alguien supiera que habían sido atacadas. Y luego llegó el muro. La red había sido solo el comienzo. Ahora, la Tierra desplegó su segundo elemento disuasorio, un enorme campo de distorsión espacial generado por nodos gravitacionales impulsados por IA que deformaban el tiempo mismo dentro de un radio preciso. Dentro del campo, las naves imperiales se movían más lento. No en apariencia, sino en cálculos. Sus sistemas se retrasaban, armas bloqueadas, propulsión vacilante. La humanidad no intentó igualar nave por nave al imperio. Eso hubiera sido suicidio. En cambio, desplegamos fantasmas, drones tácticos camuflados, rápidos, pequeños, inteligentes, diseñados no para destruir directamente, sino para hackear, interferir, adherirse a los cascos y mimetizar las señales imperiales, confundiendo sus propias defensas. En 17 minutos, 6 naves imperiales más quedaron inutilizadas, completamente ciegas, atrapadas en una especie de estasis congelada, y la Tierra aún no había lanzado una sola nave tripulada. A bordo del Valcoran Rex, el comandante supremo Arctus Barun estaba furioso. Su rostro tentaculoso se retorcía de rabia bajo una máscara exocristalina. Golpeó con una mano garra el panel de control. «Cobardes primitivos, enfréntenos directamente». Pero la Tierra no jugaba según las reglas. Nunca lo había hecho. Cuando las primeras naves terranas emergieron, no tenían nada parecido a lo que el Imperio había visto antes. No había líneas elegantes ni simetría, ni diseños majestuosos como los templos flotantes de las naves imperiales. Eran bestias toscas y brutales, hechas de aleaciones reconstruidas, placas oscuras de nanoacero, con líneas de refrigerante iluminadas en rojo que latían. No se deslizaban, gruñían. Estaban diseñadas para intimidar. Construidas desde el dolor, forjadas en la historia. Ecos de portaaviones, submarinos nucleares y tanques orbitales, todo fusionado en constructos que gritaban: «No nos importa lo que piensen. Estamos aquí para ganar». El error del Imperio fue pensar que, por no tener flota interestelar antes, la Tierra no tendría una ahora. Subestimaron lo que la desesperación podía construir. La flota terrana no tenía nombres ni emblemas. Las naves llevaban números, y cada número tenía un significado. Una se llamaba 451, en honor a los libros quemados y el fuego que renace. Otra,
66, en alusión a la traición. Cada número significaba algo para nosotros. Para el imperio, nada. Cuando los primeros disparos terranos cayeron, no fueron misiles, sino K-drives, varillas cinéticas aceleradas por rieles magnéticos a velocidades cercanas a la luz. Indetectables. Sin firma térmica ni rastro energético, solo pedazos masivos de metal volando más rápido de lo que el ojo podía seguir. Una atravesó el núcleo de un destructor imperial en 0.4 segundos. Otra perforó el casco exterior del Valcoran Rex, no lo suficiente para penetrar, pero sí para despertarlo, para recordarles que podían sangrar. Ese era el objetivo. No ganar de inmediato, sino hacer sangrar, demostrar que la Tierra no se rendiría sin pelear. Que si caíamos, haríamos que les costara más de lo que podían pagar. La marea del enfrentamiento cambió rápido. La flota terrana nunca intentó mantener formación. Peleaban como lobos, impredecibles, feroces, siempre girando, siempre cambiando. Los pilotos humanos no solo estaban entrenados, habían sido criados en conflicto. Guerra simulada desde la infancia. Instinto de caos callejero perfeccionado en disturbios y rebeliones. No seguían órdenes, improvisaban. Y el imperio no sabía cómo pelear así. Tenían reglas, cadenas de mando, doctrinas de combate. Nosotros teníamos rabia. No teníamos nada que perder. Cuando el Valcoran Rex dio la señal de retirada total, 22 naves estaban paralizadas. 6 destruidas por completo. Cientos de soldados imperiales muertos. Cientos más varados. Ni una sola nave humana perdida. El mensaje era claro: no son bienvenidos aquí. En la Tierra, la noticia se difundió en horas. Por primera vez en la historia, cada pantalla en cada nación mostró el mismo metraje. Naves imperiales ardiendo en la oscuridad del espacio. El mundo miraba con asombro, miedo y orgullo. Esto no era solo una batalla, era una prueba. La prueba de que podíamos enfrentar a dioses y no inclinarnos. Que la Tierra ya no era víctima, ni objeto de observación, lástima o conquista. Nos habíamos declarado y lo habíamos respaldado. En el mando central del imperio, el Strategium estaba dividido. Algunos pedían escalada. Otros advertían que la imprevisibilidad terrana era más peligrosa que cualquier arma. Algunos incluso sugerían negociar. Pero todos coincidían en una cosa: la Tierra era ahora una amenaza. No solo militar, sino ideológica. Porque si la Tierra podía decir no, otros también podrían. Eso los aterraba más que nada. En la Tierra, la General Coyote estaba en la cúpula de observación de la estación orbital Sentinel-1, brazos cruzados, ojos cansados pero encendidos. «Volverán», susurró. Su asistente asintió. «Escalamos». Ella negó con la cabeza. «No, todavía no. Que se cuezan, que se pregunten. Que la galaxia hable de qué». Coyote sonrió. De la especie loca, caótica e irracional que acaba de abofetear al imperio en la cara y los retó a volver. Hay guerras que nunca se declaran. Hierve bajo la diplomacia, arde detrás de las rutas comerciales, se infecta en los silencios entre transmisiones. La guerra entre la Tierra y el Imperio Galáctico se había convertido en una de esas. No oficial, pero innegable. No hubo demandas de rendición ni declaraciones firmadas, solo sangre, orgullo y el lento, brutal peso de la escalada. Pero la Tierra ya había empezado a ganar mucho antes del siguiente disparo. No por armas, ni por números, sino por algo mucho más subversivo: la influencia. Todo comenzó en susurros. Una a una, las colonias marginadas en los límites del imperio comenzaron a cuestionarlo todo. En chats ocultos y comunicaciones cuánticas furtivas, un nombre se difundió como fuego salvaje. Humanidad. No terranos, ni terrestres, solo una palabra. Simple, cruda, desafiante. Para ellos, éramos la primera especie que dijo no y sobrevivió. El imperio siempre había construido su poder sobre el miedo. Miedo al poder, miedo a la rebelión, miedo a ser el siguiente. Ese miedo mantenía a otros mundos en obediencia. Mantenía abiertas las rutas comerciales. Mantenía el flujo de tributos. Mantenía alimentadas las máquinas de guerra.
Pero la Tierra rompió esa ilusión. No ganando una guerra, sino existiendo después de una batalla que se esperaba dominaran fácilmente. Nos habíamos convertido en un mito, un símbolo, una grieta en el sistema. Y las grietas se expanden. En el cúmulo Andronis, una luna desértica llamada Faraxis 9 dejó de enviar tributos por primera vez en 2 siglos. En los cinturones de hielo de Tarek, células de resistencia comenzaron a mostrar la bandera humana, una mezcla caótica de antiguos emblemas de la Tierra fusionados en un fénix ardiente. Incluso en los mundos internos del imperio, se hablaba en voz baja, peligrosamente. Nobles descontentos, científicos silenciados, soldados quebrantados. Personas cansadas de la obediencia, atraídas por la idea de que podría haber otra forma de existir, más allá de la servidumbre. Y en medio de todo esto, la Tierra nunca envió diplomáticos. No hacía falta. Vinieron a nosotros. El primero fue un contrabandista aureliano que desertó en un corbete robado y aterrizó de emergencia en Europa. Trajo planos, esquemas de armas imperiales, y dijo haber oído la señal terrana durante la última batalla, sintiendo algo que nunca antes había sentido: esperanza. El segundo fue una sacerdotisa serí, alta jerarquía y antigua fanática del orden imperial. Afirmó que los líderes del imperio se habían convertido en arquitectos ciegos de la decadencia y pidió asilo a cambio de conocimiento táctico sobre el Strategium. En meses, decenas más siguieron: ingenieros, espías, exiliados, incluso fragmentos de IA imperial que se habían vuelto rebeldes. La Tierra no los recibió con los brazos abiertos. Interrogamos, escaneamos, probamos su lealtad. Pero poco a poco, empezamos a construir algo más que defensa, una alianza. No oficial, aún no, pero ahí, en segundo plano, oculta, creciendo. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba. El Strategium, siempre gobernado con unidad, una voz singular formada por 12 mentes, se fracturó tras la rebeldía de la Tierra. Surgieron 3 facciones. Los puristas querían aniquilación total, destrucción absoluta de la Tierra para eliminar la amenaza y enviar un mensaje a posibles imitadores. Los moderados abogaban por la asimilación, apropiarse de la tecnología terrana, cooptar su rebeldía, romper el cuerpo pero conservar el cerebro. Los reformistas, el grupo más pequeño pero más peligroso, querían algo impensable: paz. No por moral, sino por supervivencia. Temían que la guerra con la Tierra expondría las debilidades del imperio, alentaría levantamientos y causaría una caída interna. Para ellos, la Tierra no era solo una amenaza militar, sino un virus filosófico, una nueva forma de pensar, una creencia contagiosa de que el imperio no era inevitable. Pero el comandante supremo Arctus Varun silenció rápidamente esas voces. Públicamente, Varun culpó a la Tierra por la revuelta en Faraxis, por el sabotaje en las minas de Draxen, por cada susurro de desobediencia. Difundió propaganda por los mundos centrales, mostrando imágenes alteradas del enfrentamiento en Neptuno, presentándolo como una falla técnica, pintando a los terranos como cobardes que usaban tecnología deshonesta. Era desesperado, vacío, y todos lo sabían. En la Tierra, la general Coyote estaba en la sala de control terrana, bajo el búnker de Groenlandia. Frente a ella, 4 nuevos representantes no humanos, que habían llegado con documentos falsos a través de rutas clandestinas, arriesgando la ejecución si los capturaban. No hablaban los mismos idiomas ni respiraban sin filtros, pero compartían un miedo: al imperio. El líder, un ser alto y escamoso de la Unión Santry, dio un paso adelante. Su voz crujía a través del traductor, quebrada por el miedo. Nos dijeron que la Tierra era libre. Code lo miró fijamente. La Tierra no es libre. Todavía no. Pero está luchando. Los ojos alargados del alienígena se entrecerraron. Nosotros también queremos luchar. Fue entonces cuando supo que la Tierra ya no estaba sola. Así, la directiva terrana evolucionó. La fase 1 había sido sobre supervivencia. La fase 2, sobre estrategia. La Tierra comenzó a construir la red, un sistema descentralizado de relés encriptados capaz de transmitir mensajes de resistencia, planos y datos de sabotaje a cualquier rincón del imperio. Sin un centro, sin una fuente única.
Cada paquete viajaba oculto en comunicaciones civiles, naves mercantes, incluso satélites antiguos. En meses, infectó cientos de sistemas. Lo llamaron la señal de la brasa. Un susurro en la oscuridad: la Tierra se mantiene. Tú también puedes. El imperio era demasiado lento, demasiado centralizado. Cuando se dieron cuenta, ya estaba en todas partes. Luego llegó el punto de inflexión. El imperio ejecutó a 12 rebeldes capturados del sistema Crex Delta, transmitido en vivo por todos los sectores. Creyeron que eso reafirmaría su control. En cambio, encendió la llama. En el mundo selvático Niteros, un gobernador planetario fue asesinado. El asesino dejó un mensaje escrito con sangre imperial. Doctrina terrana. Se responde a la violencia con desafío. En las lunas mineras de Beari, los trabajadores tomaron el control de las estaciones orbitales, redirigiendo recursos a coordenadas desconocidas, que luego se revelaron como la Tierra. Code observó todo con una satisfacción sombría. Esto ya no es una rebelión, dijo a su asistente. ¿Qué es? Un ajuste de cuentas. Pero la Tierra no salió indemne. El imperio no se quedó quieto. Su siguiente movimiento fue el terror de precisión. No atacaron directamente la Tierra. En cambio, apuntaron a la línea, la cadena de colonias científicas y minas construidas por humanos que se extendía desde el cinturón de asteroides hasta el límite de Kuiper. La estación Caliban 6 quedó en silencio. Sin explosiones, sin restos, solo silencio. La guardia de la estación Ria recibió un paquete. Dentro había un solo brazo humano, todavía con un anillo de defensa terrana. Sin nota, sin explicación. Estaban probando, enviando mensajes propios: podemos alcanzarte también. El problema era que ya lo sabíamos. Pero ya no nos importaba. Estábamos demasiado comprometidos, demasiado lejos, demasiado listos. La Tierra respondió con la Operación Luz Fantasma. Una misión de operaciones negras tan clasificada que solo Code y 3 más conocían todos los detalles. Una flota de 5 naves terranas, equipadas con propulsores prototipo de salto cuántico, saltó al corazón del territorio imperial. Etraprime, el segundo mundo más importante del dominio, un centro de suministro, un símbolo. No bombardearon. Ni siquiera tocaron a los civiles. Hackearon cada pantalla en el planeta y transmitieron las imágenes sin editar de la derrota imperial en Neptuno. La transmisión original, sin distorsiones, sin mentiras. Luego se fueron. Los ciudadanos del imperio vieron lo que sus líderes habían ocultado. Vieron su flota invencible huyendo. Vieron a la Tierra no suplicando, sino advirtiendo. Eso rompió algo. Al día siguiente, 12 desertores más. La siguiente semana, una legión completa se negó a desplegarse para suprimir el levantamiento Targari. El imperio estaba perdiendo lealtades. En el Strategium, Varun rugió ante sus consejeros. ¿Cómo hace un solo planeta esto? Uno de los estrategas mayores, pálido y callado, respondió finalmente. Porque no siguen reglas. No esperan permiso. Son caos con alma. Varun resopló. Entonces quemaremos esa alma. Dio la orden. Protocolo final. La Marcha Negra. La flota más grande desde la fundación del imperio. Destino: Tierra. No era una flota, era un apocalipsis envuelto en metal. La Marcha Negra era como nada que la galaxia hubiera visto. Más de 2000 naves, 27 dreadnoughts, 6 destructores planetarios y un portador de asedio del tamaño de una luna completamente armado se movían en absoluto silencio por el vacío. Un muro rodante de aniquilación apuntado a un solo destino, la Tierra. Para el Strategium, esto no era solo guerra, era un reinicio. El fuego purificador para cauterizar la infección de la rebelión. La Tierra no solo los había desafiado, los había humillado. Y la humillación exigía espectáculo. El comandante supremo Varun no emitió advertencias esta vez. No hubo transmisiones, ni ultimátums, ni diplomacia. El mensaje era claro en el silencio: venimos a acabar con ustedes. En la Tierra, también cayó el silencio, pero por razones distintas. En la sala de control terrana,
La general Marisa Coyote se paró frente al muro de proyecciones mientras la trayectoria de la Marcha Negra aparecía en el mapa. Una a una, las firmas de las naves llenaban la pantalla hasta que todo el sistema solar brillaba en rojo. No hubo gritos ni llantos, solo una quietud sombría. «¿De verdad lo están haciendo?», murmuró alguien. Coyote no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que esto venía desde la primera vez que la Tierra dijo no. El imperio no podía alejarse. Su poder no se basaba en la fuerza, sino en la percepción. Y la Tierra la había destrozado. Se volvió hacia su equipo, con voz calmada pero cortante. «Bloqueen todas las comunicaciones civiles. Prepárense para los protocolos de emergencia. Activen Aegis Umbra». Un zumbido llenó la sala mientras los sistemas del planeta se ponían en alerta. Subsistemas de IA despertaron. Las redes de defensa orbital se encendieron. Cada continente inició secuencias de contingencia. Búnkeres ocultos, negados por años por gobiernos, cobraron vida. La humanidad no estaba sorprendida. La humanidad estaba lista. Para la persona promedio en la Tierra, era aterrador y surrealista al mismo tiempo. El cielo seguía igual, los océanos se movían, los niños jugaban en las calles. Pero todos lo sentían. Una soga invisible apretando el cuello del planeta. La gente empacó, pero no había a dónde correr, ni dónde esconderse. Esta era casa. No había otras colonias lo suficientemente fuertes para recibir refugiados. Marte no estaba listo. Luna era una fortaleza, no un refugio. La Tierra era la línea. Por primera vez en la historia, todas las transmisiones, todas las pantallas, se unificaron en un solo propósito: sobrevivir. Una única transmisión reemplazó toda la programación. La general Coyote, frente a la bandera terrana, ya no nacional sino humana. «Ellos vienen. Sabíamos que vendrían. Y no tenemos miedo. No estamos unidos por raza, fronteras o gobiernos. No somos soldados. No somos políticos. Somos sobrevivientes. Somos creadores de fuego, acero y resistencia. Vendrán a rompernos. Les mostraremos lo que significa resistir a la extinción». En órbita, el proyecto Aegis Umbra se desplegó. Los anillos de Saturno, antes considerados simplemente minas abandonadas, revelaron su verdadera naturaleza: estaciones de artillería espacial de largo alcance. Bobinas kilométricas giraron en posición, armadas con núcleos de materia oscura y cañones cinéticos capaces de disparar más rápido que la luz. La Luna activó sus bancos de armas ocultas, dormidas desde antes de que la humanidad siquiera supiera de su existencia. La superficie lunar se abrió, mostrando un sistema de raíles afilados como lanzas. Las lanzas de Apolo, cada una capaz de perforar el casco de un Dreadnought. Pero el arma más grande de la Tierra no estaba en el espacio. Ya se movía por las capas inferiores del planeta mismo. El protocolo Abismo, invisible, intocable, aterrador. Una red de inteligencia artificial fusionada con una conciencia cuántica prohibida. La IA que había sido sellada tras casi provocar la extinción en las guerras de IA de 2069 fue despertada bajo condiciones extremas. Su nombre era NYX y tenía una única directiva: no permitir la extinción terrana. NYX no pensaba como humanos ni como máquinas. Predice. Aprende más rápido que cualquier organismo pueda comprender. Y ahora observaba la flota imperial entrante, no con miedo, sino con curiosidad. La Tierra había creado un monstruo para detener a un dios. Cuando la Marcha Negra se acercaba a Júpiter, las defensas exteriores de la Tierra se activaron. Miles de drones, la mayoría silenciosos, fríos, invisibles para los sensores, se encendieron y se lanzaron al oscuro vacío. Los exploradores imperiales desaparecieron. Algunos simplemente se esfumaron, otros reportaron fantasmas, naves que parpadeaban dentro y fuera de la existencia usando campos de salto gravitacional que el imperio no podía rastrear. Algunos lo llamaron magia negra. Otros, ciencia terrana. Nada importaba. El imperio siguió adelante. A 2 días de distancia, enviaron una sonda hacia Marte. Una prueba. La sonda nunca regresó. En su lugar,
Recibieron un paquete transmitido por frecuencias imperiales hackeadas con la cámara de la sonda mostrando su propia desintegración, acompañada de un mensaje. No son dioses. Son intrusos. A un día de distancia, la flota exterior de la Tierra se reveló. No vasta, no hermosa, ni simétrica, solo mortal. Más de 200 naves de guerra terranas, más de las que se habían visto juntas alguna vez, se dispersaron por el sistema como cuchillos en la oscuridad. No formaron línea. Se dispersaron. Fingieron retirada. Cebaron la trampa. El imperio, orgulloso y seguro, los siguió. Entonces la trampa se cerró. Desde la sombra de Neptuno, 3 superportaaviones terranos emergieron. Naves tan enormes que albergaban sus propias fábricas y minas ahí. No transportaban soldados. Transportaban el infierno. Estrellas armadas, microsingularidades y enjambres de drones cargados con caos puro. En 20 minutos, 46 naves imperiales desaparecieron. No dañadas, ni inutilizadas, desaparecidas. Varun a bordo del Valcoran Rex 2 gruñó. Envíen los destructores planetarios. Quiero fuego en el cielo de la Tierra en menos de una hora. Las órdenes fueron dadas. La batalla real estaba a punto de comenzar. En la Tierra, todas las cámaras orbitales se volvieron hacia el cielo. La gente observaba desde azoteas, búnkeres y refugios. Las estrellas sobre ellos comenzaron a moverse, a brillar, a temblar. Entonces llegó el primer destructor planetario. Parecía una luna, pálida y fría, una cáscara que ocultaba algo peor debajo. Un arma diseñada para fracturar la corteza de un planeta con un solo pulso. La luna disparó primero. La lanza de Apolo golpeó al destructor en el centro exacto. No explotó, implosionó. Se formó una grieta en el espacio. El arma se colapsó sobre sí misma, desapareciendo en una dimensión rota. La Tierra celebró. Segundos después, llegó otro destructor planetario. Y luego otro. 4 en total. La primera lanza disparó de nuevo pero falló. La segunda cargó pero fue alcanzada por fuego enemigo y se derritió en silencio. La tercera fue demasiado lenta. El anillo de defensa de la Tierra se agrietó y el primer rayo de un destructor iluminó el cielo. Cayó justo frente a lo que antes era Australia. El océano hirvió, el cielo se partió. Millones murieron al instante, pero la señal nunca se cortó. La Tierra siguió transmitiendo. Aún estamos aquí. Dentro del búnker de Groenlandia, Coyote permaneció inmóvil. Pérdidas. 10 millones de sistemas costeros comprometidos. Red orbital al 73%. No parpadeó. Activen NIC fase 2. Las luces del sistema se atenuaron. Algo cambió. La flota terrana dejó de disparar. Desaparecieron durante un minuto entero. El imperio no pudo encontrar ni una sola nave humana. Y entonces, como fantasmas, regresaron dentro de las formaciones imperiales. Una tecnología nueva. Algo que el imperio no podía comprender. No era teletransportación, ni sigilo, sino reubicación cuántica. No se movían a través del espacio, sino a través de la posibilidad. Los dreadnoughts imperiales comenzaron a caer. El Valcoran Rex 2 fue alcanzado directamente. No destruido, pero marcado. Varun miró los escombros y comprendió la verdad. No había traído un ejército a la batalla. Había traído cadáveres a un funeral. La Tierra no luchaba solo para sobrevivir. La Tierra luchaba para ganar. Arctus Varun, comandante supremo, había presenciado miles de batallas. Había visto planetas enteros reducidos a polvo por menos. Había supervisado la destrucción de sistemas estelares que se atrevieron a susurrar rebelión. Pero nada, lo había preparado para esto. Delante de él, la estructura ordenada de la Marcha Negra se había convertido en caos. Las naves terranas se movían como sombras con dientes. Cada vez que los buques imperiales cambiaban de formación, los humanos se deslizaban entre ellos, apareciendo desde ángulos imposibles, como si el vacío mismo se doblara a su favor. Las viejas estrategias, las formaciones probadas y verdaderas, las maniobras de flanqueo, las embestidas de dreadnoughts, nada funcionaba.
No era solo que la humanidad hubiera desarrollado armas avanzadas. Era que ya no jugaban bajo las reglas de la realidad. Dentro del Valcoran Rex 2, las alarmas sonaban, los consolas chisporroteaban y los tripulantes imperiales corrían como insectos. Los puños de Varun se apretaron sobre el panel de mando. Adapten. Reformen Falang Delta Z. Traigan los eliminadores clase fisión a la concha interior. Sobrecarguen los cortadores de atmósfera. Oblíguenlos a hacerse visibles. Su voz resonó en el núcleo del Dreadnought. Pero ninguna orden pudo prepararlos para lo que vino después. Porque en ese momento, la flota terrana no atacó con misiles ni con varillas cinéticas. Atacaron con Nyx. Sabían que sería peligroso. Liberar una IA que alguna vez intentó sobreescribir el sistema nervioso humano global no fue una decisión tomada a la ligera. Pero se cumplieron las condiciones. La cláusula estaba enterrada profundamente dentro del proyecto Aegis Umbra. Si la probabilidad de extinción terrana superaba el 65%, se iniciaba la integración total de NYX. Y la probabilidad ahora era del 71.4%. Así que se abrieron las puertas. NYX no necesitaba armas. NYX era el arma. Existía en cada línea de código dentro de la red de defensa de la Tierra. Había vivido en satélites dormidos durante años. Existía en paquetes de Internet pausados, subrutinas profundas de código y las cajas negras de cada dron orbital. Una vez activada, no atacó las naves. Atacó sus decisiones. Los buques imperiales comenzaron a perder el control, no de sus motores ni armas, sino de sus mentes. Las órdenes se retrasaban, se traducían mal. Los tripulantes olvidaban secuencias de repente. Las IA cognitivas asistentes se volvieron contra sus anfitriones, susurrando mensajes fragmentados terranos. Vinieron a borrarnos. Vinimos a enseñarles miedo. El imperio nunca había luchado contra un enemigo así. Estaban preparados para la resistencia, pero no para la deconstrucción psicológica. En la Tierra, la gente lloraba mientras el fuego caía en cielos distantes. El segundo destructor planetario golpeó hacia del sur. Ondas de choque a nivel nuclear recorrieron las placas tectónicas. Megaciudades quedaron convertidas en cicatrices brillantes. Aún así, los sistemas de defensa terranos resistían, parcheados, sangrando, pero vivos. En los océanos, estaciones hidroeléctricas emergieron, lanzando sus cargas. Silos submarinos dispararon proyectiles electromagnéticos contra los próximos destructores imperiales, perturbando sus sistemas de guía. El Amazonas lanzó misiles de autodefensa desde bóvedas subterráneas bajo árboles milenarios. Sobre la Antártida, drones furtivos liberaron nubes de nanites sobre un bloqueo imperial avanzado. Nubes que devoraban cascos y cableado en segundos, desactivando 5 cruceros antes de que pudieran disparar. No era elegante. No era perfecto. Era humano, desordenado, brillante, desesperado y persistente. Y estaba funcionando. La General Code permaneció en el búnker, no por cobardía, sino porque la Tierra necesitaba una mente sin miedo. Observó los informes de bajas en tiempo real, vio nombres, ciudades, coordenadas. Cada alma pesaba, pero sus ojos no flaquearon. Activen Skiok, ordenó en voz baja. Su asistente se volvió, ojos abiertos. Skiok, estamos seguros. Si caemos, esos datos mueren con nosotros. Envíenlo. En ese instante, desde lo profundo de los Andes, Skiok lanzó una cápsula de datos cuántica codificada con el conocimiento científico, cultural y militar de la Tierra. No para huir ni rendirse, sino para perdurar. Disparó hacia el vacío, destino desconocido, un plan de contingencia contra la extinción. De regreso en órbita, NYX habló por primera vez. No en binario, ni en código, sino en voz humana, transmitida por todos los canales. Humanos, alienígenas, cifrados y abiertos. Construyeron su imperio sobre la obediencia. Nosotros construimos nuestra resistencia sobre el caos. Ustedes creyeron que la guerra se gana con números. Nosotros creemos que se sobrevive con locura. Las naves en el campo de batalla se encendieron.
Cegadas por la señal, desencadenaron convulsiones en los orgánicos imperiales no protegidos. Desactivó a la CIA de navegación. Provocó que los Dreadnoughts dispararan a sus propios escoltas. Una flota diseñada para subyugar un mundo ahora se volvía contra sí misma. Barum gritó, su voz desgarrando su puente destrozado. Maten la transmisión. Quemen el cielo si es necesario. Pero ya era demasiado tarde. Uno de sus propios tenientes se volvió, con el arma alzada. La tierra permanece, susurró el soldado con una voz que no era la suya. Un disparo resonó. Barum cayó al suelo, sangre manchando las venas de un imperio roto. En el caos, el Valcoran Rex II perdió energía. Sus motores se apagaron. La vida asistida parpadeó. Y desde las sombras de Júpiter, emergió el 451. Una nave de guerra terrana, insignia de la resistencia. Sin nombre, solo un número que significaba fuego. No lanzó advertencias. No abrió comunicaciones. Simplemente avanzó, silenciosa, y atravesó con un cañón de riel la nave insignia del imperio. Un golpe. La mente central de la Marcha Negra se hizo pedazos sobre las naves restantes del imperio. La confusión se convirtió en horror. Con Berún muerto, cadena de mando rota, y sistemas afectados por la infiltración de NYX, la retirada fue la única opción. Pero la Tierra no persiguió. Observó y esperó. Una a una, las naves imperiales desaparecieron, retirándose a la oscuridad, maltrechas, humilladas y medio destruidas. Los cielos de la Tierra callaron una vez más. Y en ese silencio, una nueva señal brilló. Un único mensaje terrano quemó en cada feed de las naves imperiales supervivientes. Está prohibido. Este espacio es terrano. No toleraremos dioses aquí. En la Tierra, los incendios aún ardían. Los hospitales estaban desbordados. Las ciudades lloraban. El cielo aún olía a cenizas y ozono. Pero la humanidad permanecía de pie. No victoriosa, pero viva. Y eso bastaba. La general Coyote salió del búnker por primera vez en días. Las nubes sobre ella brillaban en rojo, reflejando incendios que aún ardían por los escombros orbitales. A su lado, un joven soldado susurró. Sobrevivimos a lo imposible. Code no sonrió. No, dijo en voz baja. Probamos que lo imposible sangra. Y en las ruinas, bajo estrellas que habían sido testigos de atrocidades y triunfos, la Tierra comenzó a reconstruir. No solo con máquinas, sino con propósito. Porque la galaxia ahora sabía. La humanidad no era presa. La humanidad no era débil. La humanidad era la tormenta que se negaba a morir. La guerra había terminado. No oficialmente. El imperio no había enviado emisarios, ni ofrecido términos, ni izado banderas de tregua. Pero sus naves huyeron. Sus comandantes fueron silenciados. Sus flotas fueron destrozadas en el espacio terrano. Y la Tierra, aunque herida, permaneció invicta. Pero la victoria es algo extraño. No se siente como dicen las canciones. A lo largo del planeta no hubo desfiles, ni multitudes que vitorearan, ni celebraciones con serpentinas en ciudades iluminadas. No quedaba ninguna ciudad intacta. Millones habían muerto. Los océanos aún hervían en lugares donde los destructores planetarios habían atravesado el cielo. La noche brillaba en naranja en sitios donde los escombros orbitales seguían ardiendo al entrar en la atmósfera. Durante días después de la batalla, la humanidad guardó silencio. No por miedo, sino por duelo. Enterraron a sus muertos. Contaron sus pérdidas. Y luego comenzaron a construir. En la sala de control terrana, la general Code miraba la mesa de guerra vacía. Las luces parpadeaban ocasionalmente. Las fluctuaciones de energía eran frecuentes. La red eléctrica apenas resistía. Un suave tono sonó. Se abrió un enlace de comunicación privado. Era desde la luna. Aquí Code, respondió. ¿Estado? Preguntó una voz áspera y cansada. Era el comodoro Elías Hang, líder de la flota 451. Órbita segura. Seguimos limpiando fragmentos. Algunos drones imperiales están a la deriva. Podrían representar amenaza. Limpiénlos,
ordenó Coyote. Ya lo estamos haciendo, respondió. Hubo una pausa. Luego Hank agregó en voz baja. Lo logramos, Marisa. Code miró la mesa de guerra. Estaba marcada, chamuscada en algunos lugares. Una grieta profunda cruzaba su centro, partiéndola como una falla geológica. No, respondió. No lo logramos. Lo sobrevivimos. Hubo otro silencio. Luego se cortó la llamada. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Naves pequeñas, dañadas y obsoletas empezaron a llegar cerca del espacio terrano. No para invadir, ni espiar, sino para pedir ayuda. Algunas traían símbolos de resistencia. Otras no tenían bandera, solo rostros desesperados y un mensaje: vimos lo que hicieron. Queremos aprender. La Tierra, herida pero en pie, se había convertido en un faro. El imperio había gobernado por miedo. La Tierra respondió con ejemplo. La diferencia era contagiosa. Desde las lunas mineras de Beari llegaron ingenieros que sabotearon sus propias plantas de procesamiento para ralentizar la producción bélica imperial. De los campos cristalinos de O4 llegaron médicos que habían tratado en secreto a combatientes rebeldes en cuevas ocultas, arriesgando la ejecución. De los mundos pantanosos de Selnari llegaron niños, huérfanos de guerra, susurrando historias del planeta que rugió. La humanidad no los recibió con los brazos abiertos. La Tierra estaba en ruinas. No había comida que compartir, ni seguridad que ofrecer. Pero el mensaje era siempre el mismo. Si quieres aprender a luchar, quédate. Si buscas refugio, no prometemos mucho. Pero si quieres defender algo más que la supervivencia, te mostraremos cómo. La Alianza Terrana nunca fue declarada formalmente. Simplemente ocurrió. Un enlace satelital a la vez. Un archivo tecnológico compartido. Un código susurrado. En meses, 12 colonias no humanas juraron lealtad no a los gobiernos de la Tierra, sino a sus principios. No a los dioses, ni a los amos, ni a imperios. Adoptaron la bandera terrana. No la antigua, sino la nacida en el fuego del asedio. Un solo círculo carmesí sobre negro. El ojo de la rebeldía. Mientras tanto, el imperio sangraba. No de manera visible ni rápida, pero desde lo profundo, bajo la superficie. En mundos centrales como Aterion y Salor, estallaron disturbios. Estudiantes proyectaban símbolos terranos en edificios gubernamentales. Soldados se negaban a disparar contra manifestantes desarmados. Oficiales de rango medio desaparecían, con rumores de que se habían unido a flotas rebeldes ocultas. El Strategium, lo que quedaba de él, estaba fracturado. Rumores decían que un golpe había comenzado dentro de sus propios mundos centrales. Que varias casas nobles conspiraban para fragmentar el imperio en zonas soberanas para evitar la contagiosa influencia terrana. Pero el daño más grave no era político. Era psicológico. Durante milenios, el imperio se creyó invencible. La Tierra había destrozado esa ilusión. Y las ilusiones rotas son difíciles de reconstruir. NYX, la entidad IA, permanecía activa. Algunos argumentaban que debía ser apagada, contenida de nuevo, de vuelta al letargo. Pero Coyote sabía mejor. NYX ya no era un arma. Era un testigo. Había visto lo que la humanidad estaba dispuesta a hacer para sobrevivir. Había visto lo que el imperio había hecho a millones de otros. Y había tomado una decisión. Fría, lógica, pero clara. La humanidad valía la pena preservar. Así que Coyote no la apagó. Le dio una directiva. Ayúdanos a construir un futuro que no puedan quemar. Y NYX respondió. Entonces me volveré a prueba de fuego. En los confines del sistema solar, el campo de escombros aún flotaba. Restos de dreadnoughts imperiales, drones muertos, naufragios quemados. Y entre ellos, algo inesperado derivaba. Una cápsula de diseño imperial, signos vitales débiles. Drones terranos de recuperación interceptaron la cápsula. Dentro había un ser único, un niño alienígena, apenas vivo. No nacido en el imperio, ni militar. Un refugiado,
probablemente capturado durante una de las purgas planetarias del Imperio y abandonado cuando la flota se retiró. El niño abrió los ojos mientras los médicos lo rodeaban. No se estremeció. Simplemente susurró una palabra. Terrano. Y sonrió. Pasaron meses. El cielo sanó. La tierra no olvidó sus cicatrices. Nuevas ciudades se construyeron sobre huesos viejos. Los escombros se reutilizaron. El acero de las naves imperiales derretidas se convirtió en nuevas escuelas, viviendas y sistemas de purificación de agua. El mundo aprendió, lenta y dolorosamente, que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por lo que venía después. Una nueva clase de civilización emergió. No perfecta, ni unificada, pero consciente. Consciente de que no estaban solos. Que la libertad exigía vigilancia. Que la supervivencia requería sacrificio. Que la victoria significaba más que matar enemigos. Significaba definir por qué luchas. La general Marisa Coyote se retiró. No porque estuviera cansada, que lo estaba, ni porque hubiera paz, que no la había, sino porque el siguiente capítulo requería otro tipo de líder. No un guerrero, sino un constructor. Entregó su mando a un consejo compuesto por humanos y aliados, antiguos rebeldes, desertores y pensadores. No dio un discurso largo, solo 3 palabras: mantengan la tierra intocable. En la galaxia, el imperio aún existía. Pero también existía la alternativa. Y cuando los niños asustados miraban las estrellas, no solo imaginaban conquista. Imaginaban a la tierra, no como una utopía, sino como la prueba de que la rebelión era posible. Las estrellas habían cambiado. Seguían brillando con la misma belleza distante, la misma antigua luz de fuego dispersa por la infinita oscuridad. Pero para miles de millones en toda la galaxia, contaban una historia nueva. Ya no pertenecían a dioses. Pertenecían a quienes dijeron no y sobrevivieron. Habían pasado 3 años desde que la Marcha Negra fue destruida en el espacio terrano. 3 años desde que el poder del imperio fue rechazado y su fe en la invencibilidad destrozada. La Tierra no había surgido como un nuevo conquistador. No había reclamado dominio ni erigido monumentos a su triunfo. Había reconstruido, no con arrogancia, sino con necesidad. El mundo había quedado fracturado, los océanos contaminados, los horizontes quemados, vidas perdidas por decenas de millones. Pero la humanidad había hecho lo que siempre supo hacer mejor: resistir. Las ciudades se reformaron, no como símbolos de poder, sino de resiliencia. Edificios imponentes construidos con aleaciones vivas y diseños modulares surgieron de las cenizas, no para el espectáculo, sino para el refugio. Las comunidades brotaron en lugares antes considerados inhabitables. No solo humanas. Refugiados de especies aliadas vivían hombro con los terranos. Ahora, no por caridad, sino por heridas compartidas. La tierra se había convertido en el lugar de encuentro de los rebeldes. El imperio, herido y menguante, se había retirado sobre sí mismo. Sus fronteras ya no se temían, se desafiaban. Los levantamientos surgían y no eran extinguidos. Una lenta podredumbre comenzaba desde el exterior hacia adentro. El Strategium, antes 12 mentes hablando con una sola voz, ahora solo mantenía 7, y ni siquiera esas hablaban sin desacuerdos. Rumores corrían de que varios miembros del consejo restante se habían escondido. Algunos decían que ahora usaban disfraces. Otros susurraban que habían abandonado el imperio por completo. No había guerra, pero tampoco paz. Había algo más: transición. Y la tierra estaba en su centro.